La verdad es que Swift, SwiftUI y UIKit son tres librerías muy importantes con un lenguaje de programación súper moderno que nos sirve para crear muchas de las cosas en iOS. A veces, sin embargo, nos hace falta utilizar una librería externa o alguien ha creado un repositorio con una serie de herramientas que nos gustaría poder añadir a un proyecto en Xcode. Para ello, vamos a aprender a instalar y a utilizar el gestor Cocoa Pods. Vamos a ver cómo se instala en un Mac desde cero. Primero actualizando Ruby, luego instalando Cocoa Pods y finalmente creando un archivo pod o un podfile donde se especifiquen qué librerías y qué versiones quiero utilizar para qué versiones de iOS para compilarlo. Todo esto se hace desde terminal, desde consola, así que este va a ser un tutorial cortito, pero que te permitirá conocer un poquito acerca de estas herramientas que son bastante útiles para poder utilizar otras librerías en iOS creadas por otros desarrolladores. Así que vamos a por ello con este breve tutorial. Muy buenas a todos y bienvenidos a esta clase donde os voy a enseñar a instalar librerías externas. Aquí tengo un proyecto de un curso antiguo de iOS, del de iOS 12, donde veis que quiero utilizar esta librería Alamofire. Alamofire pues debe ser instalada y la forma de instalar librerías en un proyecto de Xcode es a través de Cocoa Pods. Lo primero que tengo que hacer es instalar Cocoa Pods para gestionar los paquetes que quiero añadir, así que en la terminal sudo gem install Cocoa Pods y colocar la contraseña, que en este caso veis que no se escribe nada por seguridad, hará que arranque el proceso de instalación de Cocoa Pods. Cocoa Pods, o los pods en general, es un gestor de librerías, cada librería se llama un pod, y la verdad es que es súper interesante para poder instalar librerías en un proyecto de Xcode. Aquí os enseño la web, cocoapods.org. De aquí veis el proceso de instalación es súper fácil y para arrancar, cada proyecto tendrá que tener un fichero que se llama un podfile con unas especificaciones concretas que lo podéis crear directamente desde terminal o como fichero independiente. Yo en este caso, fijaros que aquí tengo un proyecto de un curso antiguo mío de iOS y hay una carpetita que se llama pods donde deberían estar las librerías correctas. Lo que pasa es que se han quedado desactualizadas y para pasarlas a las últimas versiones de Cocoa Pods pues no funcionan, ¿vale? Entonces aquí podéis ver que estos son los ficheritos antiguos, por así decir, que están aquí, y de hecho fijaros que el pods está de color rojo porque no es compatible con esta versión de iOS 16, que en este caso es para que lo quiero compilar. Entonces el fichero que os digo, el podfile, tiene que incluir la plataforma para la que estamos compilando el pod y el pod, la librería que vamos a estar utilizando. Vale, entonces, esto es la sintaxis general, la vamos a ver luego en acción. Lo que pasa es que primero tengo que instalar Cocoa Pods en este ordenador para poder hacer uso de este gestor. Bueno, han pasado unos minutitos y como podéis observar se han instalado una serie de librerías en mi ordenador que incluyen por supuesto Cocoa Pods y algunas librerías anexas que hacen que todo funcione. De hecho, fijaros, ha habido un error. Error instalando Cocoa Pods. Resulta que necesito que el Ruby, el lenguaje de programación, utiliza una versión concreta. En este caso, Ruby-V me dice que tengo la 2.6, pero me están pidiendo que sea mayor a 5 por lo que veo. Entonces voy a hacer uso de lo que pone la terminal, que es gem install active support -v de versión la 6176, se ve que es la que recomiendan para poder utilizar Cocoa Pods correctamente, y así se actualizará el lenguaje de programación Ruby y Ruby Gems a esta versión concreta, la 6176, que permitirá que podamos instalar Cocoa Pods, ¿vale? Entonces me ha dado otro pequeño error y es que lo he escrito sin la palabra de superusuario. Fijaros, no tenemos permisos para escribir en esta librería, es una carpeta de sistema. Añado la palabra sudo, que significa superusuario, ¿vale? Sudo gem install active support -v y la versión, la 6176, y ahora en principio, volviendo a introducir la contraseña de superadministrador, deberíamos tener permisos para poder escribir en esta carpeta, porque si no, no tenemos permisos, es una carpeta de sistema y solo el superusuario puede hacerlo. Entonces, ahora sí, 2 gemas instaladas, fijaros que cachondos los de Ruby, lo llaman gemas, ¿no? Cada una de esas librerías. Y ahora sí volvemos a intentar hacer la instalación con sudo gem install Cocoa Pods. Ahora que tenemos la versión correcta de Ruby para poder hacer la descarga de Cocoa Pods, debería de funcionarnos. Es decir, utilizamos un lenguaje de programación para instalar un gestor de librerías. Vamos a esperar unos segunditos más y en principio ahí lo tenéis, ¿vale? Se ha podido instalar correctamente, ¿vale? Done installing documentation for Cocoa Pods Core, Cocoa Pods y demás.
y si hago ls cd developer, que es donde tengo el proyecto, cd github, porque lo he clonado en GitHub, y entro en el proyecto, es el de iOS 12, cd iOS 12, y dentro de iOS 12 cd, hago un ls para verlos, era el 06 web scrapping. Aquí veis que hay un archivo podfile. Bueno, pues vamos a ver ese archivo podfile, que lo tengo aquí abierto en Xcode. Podéis observar que en este caso el target, la aplicación se llama 06 web scrapping y que quiero instalar Alamofire y Kana, unas versiones muy concretas que siguen esta sintaxis que podéis ver aquí directamente en la web de CocoaPods. Simplemente para el target, para la aplicación, se añade el pod con el nombre de la librería y la versión. ¿Y para qué plataforma? En este caso veis que aquí pone iOS 12. Entonces, con ese fichero que tiene que estar en la raíz del proyecto, ahora hago pod install y aquí empezará la magia oscura. Veis que pone analizar dependencias. Esto significa que CocoaPods va a leer ese archivo podfile donde aparecerán el nombre de los ficheros, las versiones y para qué versión de iOS. Está haciendo las descargas de los repositorios donde sea que estén esas versiones de esas librerías o de esos paquetes. De hecho, nosotros le podemos especificar si es un repo privado, en qué URL se encuentra. Aquí, de hecho, el de Kana, fijaros que pone el GitHub concreto. Para Alamofire simplemente la versión, pero para el otro hemos puesto el repositorio, ¿vale? De hecho, veis que es muy fácil. Es que en la web de CocoaPods son 30 segundos de leer toda esta sintaxis y, de hecho, si queréis leer un pelín más en las guías, está un pelín más avanzado, pero es que es muy fácil. Simplemente para qué target vais a instalar qué librerías. Y en este caso, fijaros, pod installation complete, 2 dependencias instaladas correctamente. Puedo cerrar el archivo de CocoaPods, puedo darle al play y hay un build filelet, a ver, dice no such module Alamofire. ¿Qué pasa? A ver, vamos a ver qué ha podido pasar. Aquí en principio está el proyecto, pero fijaros que cuando instalamos CocoaPods se crea no un Xcode project, sino un fichero Xcode workspace. Normalmente el de color azul es el que usamos, pero cuando se instalan pods hay que abrir un workspace porque se abre el proyecto y las librerías anexas. De hecho, podéis ver que aquí en pantalla me sale el proyecto y las librerías anexas. Yo quería hacer el upgrade de estas librerías desde iOS 11 a cualquier otra versión, pues fijaros que en este caso aquí pone que una es para iOS 12, la otra es para iOS 11 y el proyecto final es para iOS 12. En principio hemos hecho la instalación para iOS 12, pero algunas librerías tienen retrocompatibilidad hasta iOS 11 para atrás y fijaros, ahora sí que he abierto el Xcode Workspace, la aplicación ha compilado, se ha abierto correctamente y he podido hacer un pequeño upgrade de estas librerías para utilizar el proyecto. ¿Que el día de mañana en lugar de la iOS 12 quiero subir de versión? Pues no pasaría nada, podríamos cambiarlo en el pod, volver a recompilar y así lo tendríamos disponible para actualizarlo a un nuevo sistema operativo.